¿Te imaginas divorciarte de tu pareja y fingir que son hermanos durante mucho tiempo para que la prensa no arruine tu banda? Y si eres músico, presta mucha atención, porque esa línea de bajo tan clásica, que seguramente te sabes de memoria y has tocado miles de veces, realmente nunca fue tocada con un bajo. El día de hoy hablaremos de un dúo icónico del mundo del rock, The White Stripes. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con esta historia. Para entenderlo tenemos que remontarnos un poquito por allá de los años 2000, un poquito antes realmente, cuando un dúo extraño de Detroit comenzó a sonar. Jack y Meg White. Como vemos, tenían el mismo apellido, compartían ciertas características muy similares como cabello negro, piel pálida al estilo de Crepúsculo y siempre vestían de rojo, blanco y negro. Y cuando se les preguntaba sobre qué relación tenían, tanto a fans como a medios, ellos siempre decían, somos hermanos. Y es que, ¿por qué no les creerías? O sea, realmente no había una razón para dudar de ellos. No es como que algún dúo icónico de la actualidad, no sé, digamos Jesse y Joy, que te dicen somos hermanos y digas, no, no es cierto, seguramente están casados. O sea, nadie lo pone en tela de juicio, sobre todo porque ellos también habían armado como una narrativa alrededor de eso. Decían que eran los menores de 10 hermanos. O sea, en realidad pues era bastante creíble. Sí, totalmente. La historia entonces encajaba a la perfección. Eran hermanos. Sin embargo, por ahí como que algunos notaban ciertas cosas, no sé, miradas, cierta complicidad que no era tan natural y se preguntaban, ¿realmente será así? Y de hecho fue allá en el 2001 donde el Detroit Free Press de su localidad comenzó a investigar un poquito más. ¿Y qué crees que encontraron? Un secreto muy, muy oscuro. Pues sí, realmente. Dentro de los registros públicos encontraron el acta que decía que eran realmente. Nunca fueron hermanos. Se habían casado en 1996. Tras. No, hombre, imagínate la sorpresa, ¿no? De estos periodistas de encontrar esta verdad, la verdad, o sea, como que tan jugosa, este chismecito. Sí, claro. Y es muy curioso cómo es que aquí se dieron cuenta que Jack originalmente era John Gillis, pero él tomó el apellido de Meg, que es White. Eso no es nada común. La verdad es que no, es creo que algo bastante open mind. Y esa era parte de las razones por las que nunca dudaron de ellos, pues tenían el mismo apellido. O sea, como por qué lo dudarías, ¿no? Pero imagínate la sorpresa. Y cuando esto salió a la luz, el escándalo. Sí, por supuesto. Y es interesante que, como mencioné, ese documento se descubrió en el 2001, pero se divorciaron en el 2000. Es decir, ya llevaban un año separados y aún así estaban tocando juntos y mantuvieron el personaje que se habían inventado, que eran hermanos. Así que pues la ficción ya existía incluso antes de este divorcio y continuó después del mismo matrimonio y pues por supuesto todo lo que pasó, ¿no? Imagínate lo difícil que ha de ser tener que ver a tu ex casi que diario después de que terminas con él o ella. Y sobre todo, o sea, no inventes. Es que, o sea, sí me lo imagino literal tener que estar lidiando con esta persona en ensayos, en conciertos, presentaciones, entrevistas. O sea, realmente era pasar muchísimo tiempo juntos. O sea, creo que también se necesitaba ahí un nivel de madurez emocional bastante importante para que eso funcionara. Sí, por supuesto. Y fíjate que dentro de los motivos que pudieron haber sido es que pues Jack y tanto Jack como Meg querían que la prensa en sí todos no se concentraron en su relación, porque imagínate, cuando están concentrados en una pareja, están fijándose si se llevan bien, que si ya se pusieron malas caras, que si hay una indirecta, que si ya van a tronar. Que si hay un tercero en discordia. Es decir, puede ser que la vida privada de los artistas eclipse la musical. Y ellos era lo que querían. Querían que se concentraran completamente en su música y no en su vida personal. ¿Te parece
lógico esta parte o cómo la ves tú? Pues sí me parece que es una buena estrategia, la verdad, porque seamos sinceros, o sea, cuando conocemos a un dúo musical que sabemos que son pareja, pues siempre estamos ahí como que al pendiente de ese tema, ¿no? Y sobre todo ahorita en el mundo como está ahí las redes sociales y todo, ¿no? En ese tiempo, aunque no había redes sociales, pues ya ellos querían evitarse, digamos, todo ese acoso, ¿no? De los medios, de la prensa. Realmente para ellos lo más importante es que el foco estuviera en su música. Y creo que lo lograron. Sí, durante un tiempo lo hicieron y imagínate lo que sería hoy día. Fíjate que Jack ya quitó todas sus fotos con Meg. ¿Qué habrá pasado? Pues yo creo que ya le puso el cuerno y empiezan las investigaciones y si uno es culpable, el otro no. Realmente, sobre todo en la actualidad, es bien complicado O manejar así esa de, parte. fíjate cómo no le agarró la mano. Fíjate cómo le volteó los ojos cuando, o sea, no Sí, manches. súper complicado. Realmente yo también creo que fue una estrategia bastante brillante, aunque duró poco hasta cierto punto, porque la realidad es que después siguieron tocando y siguieron presentándose como hermanos. Y de hecho, tenemos que confesar que nosotros nos enteramos recientemente que no eran hermanos. Yo los conocía como los hermanos White. Yo también. De hecho, o sea, Meg ha sido como una de las pocas referentes bateristas, ¿no? Que existen así como que en ese nivel. Y yo siempre, o sea, la identificaba como la hermana de Jack White. O ¿quiénes son los White Stripes? Son hermanos. O sea, sí, así la verdad me explotó la mente cuando encontramos esta información. Así que díganos ustedes, ¿ya sabían que no eran hermanos o somos los únicos que vivieron en una cueva o que estamos viviendo en una cueva porque Que vivían una mentira. que no nos habíamos dado cuenta? Yo creo que muchos también no lo sabían. Coméntenos. Sí, porque incluso después del divorcio la narrativa siguió siendo somos hermanos. Y ni modo, y les toca soportar. Así es. Y bueno, creo que aunque ellos tuvieron mucho cuidado con su imagen, ¿no? Con esta narrativa que construyeron de Somos Hermanos, en realidad lo curioso es que The White Stripes nace casi como por accidente. ¿Sí o no? ¿Cómo empezó todo, Riff? Cuéntanos. Su historia está bastante interesante. Originalmente, como mencionamos, él era John Gillis. Él ya era guitarrista. Uno de sus primeros instrumentos fue la batería incluso. Y se dedicaba a ser tapicero. De hecho, conoce a Meg en un restaurante. Ella era bartender, cocinera. Y ahí es donde se encuentran. Se enamoran y en 1996 se casan. Pero lo interesante es que Meg no era baterista. No tenía ninguna carrera musical, ni había tenido ningún contacto con la batería para nada. Como menciono, Jack ya tenía cierta carrera porque tocaba incluso en bandas locales, así que él ya tenía su bagaje, digamos. Y a mí realmente me impresionó saber que Jack era baterista. Ese dato yo honestamente no lo sabía porque pues siempre había visto a Meg sentada en la batería. Y el hecho de que Meg no tuviera formación musical también me llama mucho la atención, ¿no? O sea, de hecho, incluso me lleva a preguntarme cómo fue que ellos descubrieron el talento musical de Meg, porque realmente fue así, ¿no? O sea, ¿cómo sucedió? Cuéntanos. Sí, en 1997, pues ya estando casados, ya estando en el ático de su casa, pues Jack regularmente tocaba, así que un día de aquellos, Jack sentó a Meg frente a su batería y comenzaron a tocar. De hecho, la primera canción que tocaron es una bastante conocida, es Moonage Daydream de David Bowie. Meg empezó obviamente desde cero, sin reglas, de manera, digamos, instintiva, como alguien que por primera vez toca la batería y tal vez dice, a ver, sígueme y a ver qué sale. O sácate esta canción, a ver cómo te sale. Sí, y me llama mucho la atención cómo es que lo que escuchó ahí Jack fue algo que él no había escuchado antes en músicos experimentados. Y creo que también ahí salió como que esta parte, como tú bien dices, ¿no? Como instintiva de Meg, esta creatividad como muy libre, porque a veces cuando uno tiene cierta formación musical, como que sí hay algo que a veces no te deja ir más allá porque ya aprendiste ciertas reglas, pero como Meg no las conocía, ahora sí que se dejó ir y allá ya quedó impresionado. O sea, dijo, aquí tenemos que hacer algo con esto. Sí, claro, porque no estaban planeando una banda, ni mucho menos. De hecho, repitieron la experiencia varias veces y ahí es donde Jack se da cuenta que algo estaba funcionando. Le encantaba cómo estaba tocando ella.
sin prejuicios, sin ninguna también presión. Y eso los llevó justamente a seguir tocando. Y de hecho en 1997 también tocan por primera vez en un barcito de allá de su zona, Detroit, el Gold Dollar. Tocan algunas cancioncitas y entonces ahí ya se empieza a gestar lo que realmente iba a comenzar a hacer como The White Stripes. Sí, y esa es la primera vez que comienzan a tener ya exposición ante la gente como dúo, ¿no? Porque como bien dices, Jack pues ya había recorrido por ahí un caminito, ¿no? En la música. Y también ahí como que se me hace interesante en qué momento dejaron de decir, ok, pues somos una pareja que se está divirtiendo en nuestro ático y tocamos juntos y lo disfrutamos, a decir, creo que esto puede ir más allá. Sí, yo creo que ahí se dieron cuenta que la química era real, no solo como pareja, sino también musicalmente. Y hablando de ese comienzo, podemos ahora abordar el tema de cómo surge el nombre de The White Stripes, que también me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con un dulce que era el favorito de Meg, ¿no? Que son como unas mentas que son como redonditos blancos con rayas rojas y que de hecho se vuelve como muy icónico, ¿no? Para la identidad visual de la banda. Sí, de hecho esos dulces, sobre todo en tiempo de diciembre, tiempos Como de Navidad y como en así. Navidad y así, es donde más se ven esos tipos de dulces, pero son muy clásicos. Sí, y de hecho el nombre que ellos consideraron en un inicio fue de Peppermints. Pero ya después como pensándolo un poquito más, el hecho de que compartían el apellido White, esto los llevó a hacer como modificaciones en el nombre hasta que quedó The White Stripes. Sí, yo creo que The Peppermints habría funcionado, se oye bastante bien, pero sin duda el que hayan puesto el apellido de Meg creo que les da un golpe de autoridad brutal, ¿no? The White Stripes, o sea, se escucha súper bien. Creo que fue una elección bastante buena. Sí, y también, digo, hablando un poquito de que Meg no tenía una formación musical, ¿no? Que de pronto su forma de tocar pues era muy particular. También surge un tema, o más bien una etiqueta que la persiguió y la ha perseguido durante mucho tiempo, prácticamente desde el inicio y aún mucho tiempo después de haberse separado, ¿no? Que es justamente esto de que Meg es una mala baterista. Sí, realmente esto la ha acompañado durante toda su carrera, lamentablemente, porque desde los inicios siempre se le ha, digamos, puesto el dedo mencionando que toca demasiado simple, que lo que hace cualquiera puede hacerlo, que incluso si alguien hubiera llegado mejor que ella, la banda hubiera alcanzado otros niveles, y esto desde los inicios, como lo menciono, así que, ¿qué opinan? Sí, y me parece que esto no solamente sucedió al inicio, ¿no? También por ahí en el 2023 surgió un tema con un periodista político que se llama Markey. Lashland Markey. Y él dijo que la tragedia de este grupo era no haber tenido un baterista medianamente decente. La calificó como una baterista terrible. Y pues bueno, ahí digamos que explotó el mundo de la interweb, ¿no? Particularmente en lo que antes era Twitter. Y pues muchísimos músicos empezaron a defenderla, también los fans. Digamos que tuvo ahí como que su pequeña funa, y como lo que siempre pasa con las funas, pues salió a disculparse, eliminó el mensaje, ¿no? Y todo. Pero creo que, o sea, deja ver que todavía es todo un tema con respecto a Meg. Sí, totalmente. Yo creo que hay que poner, o sea, está para analizarse bastante profundo porque ¿qué hace un buen baterista, digámoslo así? La dificultad, que haga muchos solos, muchas notas. ¿Qué hace un buen baterista? O esta manera de tocar algo simple, algo no tan rápido incluso, pero eficaz y recordable incluso, ¿no? Porque aquí podemos entrar ya en en muchos matices. Yo creo que los músicos expertos, los que se dedican a eso o son bateristas, pueden tener Opinión diferente. pueden tener una opinión diferente, pero realmente yo creo que hay muchos matices. Sí, y es que
A ver, cuando uno es baterista, se nota muchísimo cuando no entras a tiempo, cuando te adelantas, cuando tu pulso no es estable, cuando realmente ya le estás poniendo como mucha crema a tus tacos, ¿no? De hecho, pues hay bateristas que utilizan así muchísimos recursos y hacen fills súper complicados y meten, o sea, cosas que incluso la canción ni siquiera necesita. Y algo que me llama mucho la atención de Meg es que ella, o sea, como que hace lo que la canción realmente necesita y no solamente eso, también hace brillar a Jack. Eso a mí, wow, o sea, mis respetos para ella porque sabe cuándo hacer algo para impulsar, por ejemplo, la voz de Jack, que también es súper increíble, ¿no? Es muy particular. Y cómo impulsar también de pronto la guitarra y otros arreglos que hace él. Entonces creo que justo volvemos a este tema de qué define a un buen baterista. Alguien que utiliza muchos recursos súper complejos o alguien que sabe lo que la canción necesita y que tiene personalidad. Sí, yo creo que depende cada estilo también. Por ejemplo, particularmente con ellos, me complementaba muy bien a Jack. Lo hacía brillar justo en su voz, en sus solos, en la manera de tocar la guitarra y viceversa. La manera en que tocaba Jack ese blues o esta idea que él traía de música, hacía brillar también a Meg de una manera muy sencilla. Entonces, no siempre quiere decir que lo más rápido, lo que tiene más feels, lo que tiene más velocidad, más notas, es lo mejor. Yo creo que también depende qué quieras lograr. Lo que ellos querían lograr está súper claro y creo que lograron su objetivo. Sí, y es que Meg no era una baterista virtuosa tradicional, ¿no? De hecho, hay un video de Dromeo que a mí me encanta y que los invito a ti que me estás viendo a buscarlo, que habla sobre el genio de Meg White. Y entonces se analizan algunas de las canciones y las decisiones creativas que ella va tomando en las canciones. Y que de hecho también Jack eventualmente reconoce que él podía tener una idea sobre una canción y Meg le daba la vuelta y quedaba incluso mejor, ¿no? O sea, quitando cosas que no eran necesarias y tal. Entonces podemos ver cómo esas decisiones creativas pues realmente ayudaron a construir el 50% de lo que fue The White Stripes o de lo que es, ¿no? Y podemos ver que muchas veces ella lo que hace, incluso acompañar la línea melódica de la guitarra, que a lo mejor es algo que tú no harías tradicionalmente como baterista con formación musical, ¿no? O con esta formación como un poco más académica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me llama mucho la atención eso. Sí, totalmente. Yo creo que son complementos totalmente... No. Sí, totalmente de acuerdo. Se complementaban muy bien. Ya conocía muy bien la batería y nunca quiso transformarlo en algo que no era. Incluso pudo haber traído algún baterista también. Nunca lo hizo porque Meg era justo lo que él necesitaba, lo que sus canciones conjuntamente necesitaban. Y fíjate que hay una parte que me quisiera yo destacar ahorita porque la revista Rolling Stone en 2016 le incluyó dentro de sus mejores bateristas, dentro de los mejores 100, imagínate. Puesto 94 en una lista donde solo hay 5 mujeres e incluso por encima de Steven Adler de Guns N' Roses. ¿Te imaginas eso? Tómala. O sea, ese dato a mí me encantó. Me encantó porque precisamente en esa lista podemos ver una serie de bateristas súper virtuosos, por supuesto. La mayoría hombres, creo que ese también es un tema interesante. Y aquí traigo sobre la mesa justo esta pregunta de, en el caso de que Meg hubiera sido hombre, hubiera recibido todo el hate que recibió. O sea, quizás hubieran hablado de ella, si hubiese sido hombre, como de, es que es un baterista que abstrae hasta tener lo único necesario que la canción necesita. ¿Sabes? Creo que se lo hubiera percibido de una manera muy diferente y que a mí la verdad me parece bastante injusto cómo se le ve incluso ahora. Sí, o por muchas personas, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que esta revista pues no resuelve el debate, ¿verdad? Es una lista y algunos dirán, es que Rolling Stone no sabe, etcétera. O sea, hay muchas opiniones. Sin embargo, pues 20 años después de toda esa su trayectoria, son canciones que siguen siendo reconocibles. Y de hecho, Dave Grohl, que yo creo que es muy conocido aquí, que es cantante y guitarrista de los Foo Fighters, pero también fue baterista de Nirvana, es un músico muy reconocido. Él ha dicho justamente que lo que le gusta de Meg es esa parte de reconocerla, de que toca de una manera tan genial, tan sencilla también si lo quieren ver, pero reconocible,
¿cuántos bateristas hacen eso? ¿Cuántos lo logran? Que sean reconocibles por lo que hacen. Sí, y también, por ejemplo, tenemos el caso de Questlove, que también es uno de los que la ha defendido y que dijo que a veces buscar la perfección en la música significa quitarle humanidad, ¿no? Entonces creo que vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero ahorita hay algo de lo que me interesa que hablemos mucho, que tiene que ver con una mentira en la que estuvimos viviendo también nosotros, nadando en el mar de la ignorancia con respecto a Seven Nation Army. Al parecer no sabemos nada. Al parecer. ¿Y te dices fan? Y pues mira, sorpresa. Sí, con relación a Seven Nation Army hay algo bien interesante porque todos la conocemos, todos la hemos tocado en alguna banda, hemos sacado esa línea de bajo, hay miles de videos en internet, tutoriales, y yo creo que quien ha pertenecido a alguna bandita, un palomazo, un cover, se toca Seven Nation Army. ¿Por qué? Porque es una gran canción. Lo interesante es que The White Stripes nunca tuvo bajista como tal. De hecho, en esta canción no existe lo bajo. ¿Y cómo es que entonces se escucha como bajo? Bueno, eso es lo interesante. Porque en este caso, Jack utilizó una de sus clásicas guitarras y regularmente él usaba dos efectos. Un Digitech Whammy, ya con un pequeño ajuste, él bajaba una octava completa que hacía que las notas se escucharan más graves. Y también le metía por ahí un muff, que es como una distorsión, leve distorsión, que hace que pues obviamente tenga más presencia la guitarra. Pero con estos ajustes lograba hacer el sonido muy parecido a un bajo y realmente pues hasta la fecha, bueno, hasta hace unas semanas y demás que empezamos con esta idea de The White Stripes, descubrimos que no estaba hecho con un bajo originalmente, sino con una guitarra. De hecho, ahí estaremos tocando el cover de esta canción, ojalá les guste. Lo traté de imitar también con mi misma guitarra, mi pedalera, y suena bastante bonito, pero ahí te das cuenta cómo es que esta canción, pues bueno, nunca llevó bajo. Díganos, o sea, ¿quiénes de ustedes ya sabían este dato? Porque, como les decimos una vez más, vivíamos engañados, teníamos una venda en los ojos hasta que llegamos a este episodio. Y no mientan, porque seguramente muchos no lo sabían. Y claro, habrá quien sí, y qué bueno, felicidades. Exactamente. Qué bueno, te felicito a ti que todo lo sabes. ¿Qué más? Y algo que me llama mucho la atención también de esta canción es que incluso en esta composición que hace Jack para Seven Nation Army, pues también realmente toca pocas notas. O sea, no usa recursos muy complejos de guitarrista así súper pro, de que muchas escalas, ¿no? Progresiones acá súper locas. Y eso es suficiente para la canción. Y creo que aquí también está este tema, ¿no? O sea, como en el caso de Jack, no se le juzga por haberlo hecho sencillo, ¿no? Como en el caso de Meg. Pero justo esta canción, híjole, yo creo que resume este concepto de The White Stripes, de tratar de hacer una obra maestra prácticamente, algo como que gigante, con pocos recursos. Sí, hacer mucho con poco, yo diría. Exactamente, y que al final es súper memorable, incluso pues hasta en estadios, ¿no? Ahora que fue el Mundial también se corea, todo el mundo sabe qué canción es, y si por ahí vives en una cueva y no sabes quiénes son, por lo menos la has escuchado. Dices, Sí, claro. ok, sí, como que la reconoces. Sí, totalmente. Y eso también nos lleva a otro tema un poquito sobre la misma línea, ya que es un buen guitarrista. Ya mencionaste justo, no estaba, hace solos a super velocidad, con miles de escalas y no, pero sí en su formato, en lo que le gustaba, porque él era muy blusero, sí logró destacar. Sí, canciones sencillas, pero volvemos a lo mismo. Eran tan sencillas que son memorables. No necesitaba de hacer grandes cosas para que su música, como Seven Nation Army y otras más, quedara en la memoria de las personas, y era el objetivo. Sí, y me parece que también algo muy característico de Jack es que nunca intentó sonar como alguien, nunca intentó imitar a nadie, como que él fue encontrando como que su sonido propio, su voz propia, incluso la voz es como súper reconocible de Jack White, ¿no? Y
Y pues sí, o sea, me parece que toda esta influencia de la que ya hablamos es parte de lo que fueron construyendo como The White Stripes. Y fíjate que un dato bien interesante, por ejemplo, es que él grababa con una guitarra, una Arline del año 1964, una color rojo que es muy clásica, de hecho está en muchos de sus videos. Era una guitarra que estaba fabricada de fibra de vidrio, tenía un refuerzo de acero, pero sin alma ajustable como las que hoy en día tenemos, con alma de acero como las clásicas de hoy en día. Esto quería decir que era una guitarra como hasta incómoda, muy seguramente difícil de afinar o no tan precisa, la hacía un poco complicada de tocar. Y justo la filosofía de Jack era esa, que una guitarra imperfecta iba a forzarlo a ser un mejor guitarrista, porque tenía que esforzarse a que sonara bien, a que afinara bien, a estar pendiente de que todo el tiempo él estuviera ejecutando correctamente y no de confiarse de la guitarra. Muy interesante. Y que creo que también es como un poco debatible, ¿no? Es decir, tener la mejor guitarra, ¿no? Así carísima y perfectamente afinada, pues tampoco es como que te haga un buen músico, ¿no? Es como que se toque sola, ¿no? Pero sí creo que lo interesante era eso, que a Jack como que le gustaba el reto, le gustaba como dominar el instrumento y sacar de él lo que él quería a través de la dificultad que representaba, pues tener una guitarra como la que ya describiste, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para seguir adelante con este tema, vamos a tocar ahora otro punto muy interesante. Su identidad, su imagen como banda, porque es bastante interesante este tema también, muy clásico. ¿Qué nos puedes decir, Mel? Sí, a mí me parece que la elección de colores, que tiene que ver con este dulcecito de menta del que hablábamos, rojo y blanco, y luego el hecho de que hayan agregado el negro para darle más carácter, es algo súper reconocible. Y, a ver, me parece que en el mundo del rock no es extraño escoger estos colores. El rojo y el negro casi van de cajón, ¿no? En lo que tiene que ver con el rock. Pero la manera en la que ellos construyeron esta imagen visual, no solamente a través de los colores, es como que una estética muy particular. Habla muchísimo de cómo fueron construyendo este concepto de The White Stripes, que no solamente se queda en los colores, ya estuvimos hablando un poco también de la música, ¿no? De su forma de componer y todo. Y es algo que en su conjunto hacen el concepto de The White Stripes. Sí, y es algo que los caracteriza mucho. Son de las pocas bandas, creo yo, que se centran demasiado digamos, en una sola paleta de colores, 3 colores, y toda su carrera fue así. Imagínate lo difícil que es llevar a cabo eso siempre. En batería, en cómo se visten, en instrumentos, en sus portadas de sus discos. O sea, todo giraba en torno a eso. Y ser tan disciplinados así hasta más de 10 años que estuvieron juntos, imagínate, yo creo que es algo que aplaudir y es algo icónico también de la banda. Sí, y aquí llegamos a una vanguardia artística que les sirvió o que los influenció muchísimo, que se llama de Stijl o el estilo, que es una vanguardia neerlandesa que surgió por ahí de 1917, donde tenemos, por ejemplo, a pintores como Piet Mondrian, tenemos a Theo van Desburg, como se pronuncia, aquí se los ponemos, y ellos eran, o sea, fueron de los principales, digamos, representantes de este movimiento que lo que pretendía era reducir una expresión gráfica a lo mínimo, como que a lo más representativo. Incluso ellos trataban de construir como un código, digamos, universal, ¿no? Visual, utilizando pocos colores, de hecho, utilizando líneas también, figuras geométricas, colores primarios. Y entonces esto influenció muchísimo a The White Stripes. Tanto es así que su segundo disco se llama De Stijl, tal como la vanguardia artística. Y que creo que este movimiento también permeó en todo lo que los rodeaba, ¿no? Y entonces esto lo podemos ver totalmente con su música, como que esto engloba todo el concepto de ellos, ¿no? Tanto utilizar los 3 colores, también la música aparentemente sencilla, pero es más bien como que una abstracción a la forma, digamos, más pura de algo y que por lo tanto es increíblemente grande. Sí, construyeron todo un universo, digamos, alrededor de su imagen, de sus 3 colores, de todo lo que construyeron. O sea,
O sea, realmente esta banda va de la mano como empezaron, ¿no? Mintiendo ahí de que eran hermanos, escogiendo solo 3 colores durante toda su carrera, tocando muy minimalistamente, si así lo queremos ver, sencillo, incluso Analógico. analógico, que es de lo que hablaremos también un poquito en en el siguiente bloque. Realmente gran banda de White Stripe con todo lo que hicieron. Exacto, y justo pasando al tema de los discos y las canciones. Por supuesto que pues no vamos a abordar todos sus discos, pero por lo menos algunos de ellos. El primer disco que fue de White Stripes, el segundo disco, como ya mencionamos, de Shtel, que era por ahí, o sea, estos discos eran como más garage rock, incluso podemos ver que estos dos discos son como de experimentación todavía, como que no está del todo definido su sonido, pero ya empieza a adquirir esta personalidad de The White Stripes, la batería de Meg, o sea, creo que si queremos conocer sus inicios y entender la evolución que han tenido, en definitiva hay que escuchar estos dos. Traían el blues sabrosón que siempre le gustó a Jack también incluso. Y en el 2001 sale el tercer disco, White Blood Cells. Este disco ya tuvo canciones más directas, ya riffs más reconocibles, más punch incluso un poquito. Ya también ellos salen de Detroit. Incluso hay canciones como Hotel Yarba, We're Going to Be Friends, que es una baladita ahí bastante bonita, escúchenla. Y una canción en particular, Feel in Love with a Girl, que está bastante reconocible en el sentido de que es un video que se hizo meramente con Legos. De hecho, la dirección estuvo a cargo de Michael Gondry. Es una canción pequeña que dura 2 minutos, pero que para aquel entonces pues fue algo pues bastante como revolucionario, por decirlo así, un video hecho de Legos. Sí, y lo interesante también es que ellos empezaron, digamos, a explotar, no en Estados Unidos, sino en Inglaterra. De hecho, un conductor de un programa de radio, que era la BBC Radio 1, este conductor que se llama John Peel, empezó como que a darles mucho empuje en este canal de radio. Y de hecho, tanto es así que en Inglaterra se le veía como la próxima gran banda de rock. Bien dicen que no eres profeta en tu tierra o algo así. Exacto. Sí, ¿no? Algo así. Tal cual, tal cual. Entonces, pues sí, realmente empezaron a sonar sobre todo allá en Inglaterra. Y después, bueno, explotó todo. Pero la portada de White Blood Cell tiene algo muy interesante también. Sí, y es que en esta portada podemos ver que Jack y Meg están como rodeados de figuras negras. Y acuérdense que les dijimos que este disco salió en el 2001 y que en el 2001 se descubrió que habían estado casados y que ya estaban divorciados. Entonces, esto representa como ese acoso que ellos comenzaron a sentir de los medios. Esto a lo que tanto le temían y de lo que tanto habían querido huir, bueno, pues era su realidad. Y entonces esta portada pues prácticamente nos muestra eso, cómo es que se sentían pues casi que acorralados, ¿no? Con el escrutinio público. Sí, fue como una invasión de privacidad, por así decirlo, y realmente así fue. No fue una predicción, obviamente, pero sí terminó reflejando lo que estaba pasando ese mismo año. Ya se empezaban a acercar a la verdad los medios y la portada refleja a la perfección eso, ¿no? Cómo están ellos dos y todos los demás a su alrededor, muchos paparazzis incluso, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Bastante interesante la portada y nuevamente volvemos a encontrar solamente estos colores que ya mencionamos. Exacto. Y ahora vamos a pasar con este disco que les enseñamos al inicio, que salió en el 2003 y que es Elephant. Este disco es lo que ya los lanzó a la fama. Cuéntanos sobre este disco, Riff. Sí, ya este disco creo que es sobresaliente para aquel entonces. Yo creo que este fue el que, como tú bien dices, lo lanzó a la fama mundial. Porque dentro de este disco, por supuesto, hay canciones como Seven Nation Army, entre otras. Pero también cosas bien interesantes como que estuvo grabado en Londres, se grabó en 2 semanas. De hecho, Jack siempre le ha gustado grabar de manera analógica, de antaño. Se grabó en una cinta de 8 pistas y esto es muy sobresaliente porque en la actualidad tenemos muchas computadoras, miles de pistas, mezclas, infinidad. Hay maneras de hacer música ya y con la tecnología es más fácil. Bueno, en aquel entonces no era así con ellos. Elegían una cinta con solo 8 pistas donde ellos tenían que meter
toda su grabación. A veces incluso no podían como tal estar repitiendo, haciendo remaster, varias cosas que ahora en edición puedes pulir y limpiar, ¿no? Incluso el disco así se escucha como, no sucio, no es la palabra, pero pues natural, digamos, o sea, auténtico como lo están grabando. Como un poco crudo, digamos, ¿no? O sea, que por ahí se escuchan algunos ruidos que no se limpiaron, ¿no? Imperfecciones, exactamente. Entonces es un disco que refleja lo que ellos fueron durante mucho tiempo. Sí, y yo creo que eso también requiere un nivel de compromiso muy grande. O sea, cuando uno va a grabar una canción y eso nosotros aquí haciendo nuestros covers, o sea, como que de pronto los nervios te traicionan, ya te equivocaste, te estás equivocando y luego tienes que volver y uno como quiera, pues es súper digital, lo borras, vuelves a empezar. Pero imagínate tener este tipo de equipo donde, o sea, sale en esta porque sale en esta, o sea, no hay de otra y como salga, vámonos. O sea, wow, o sea, qué impresión y mis respetos también para ellos. Sí, por supuesto. Así que es un gran disco. Es más que Seven Nation Army también, porque está, por ejemplo, The Hardest Button to Button, que es un patrón sencillo nuevamente. Que empieza con batería, hay una guitarrita que le sigue de Jack. Es algo sencillo, pero se vuelve enorme y es una canción reconocible. O luego tenemos también In the Cold Cold Night, que es de mis favoritas de este disco. Y esta tiene ahí como que el plot twist de que la voz principal es Meg. Y me encanta esta canción, es como una baladita, es como muy tranquila. Y de hecho no hay batería, o sea, canta Meg y toca Jack la guitarra, pero ahí se puede ver o identificar cómo la voz de Meg también es muy especial. Es decir, no es una voz así mega virtuosa, pero también tiene algo como muy particular y es una gran canción, a mí me encanta. Otra canción buenísima de este disco es Ball and Biscuit, que es muy blues y es un gran momento de Jack como guitarrista. Entonces, no solo es de una canción, tiene varios hits este disco y nuevamente con algo sencillo, hasta su manera de grabar, hicieron algo enorme que es Elephant. Sí, y de hecho este disco ganó un Grammy al mejor álbum alternativo y Seven Nation Army, para sorpresa de nadie, ganó un Grammy a mejor canción de rock. Entonces, yo 100% creo que se lo merecía. Y pues nada, o sea, este es parte del legado que ellos nos han dejado. O que le han dejado al mundo. Sí, por supuesto. Y no solamente queda en eso, porque también nuevamente la portada da mucho de qué hablar. ¿Qué podemos observar en ella, Mel? En esta portada, yo la verdad, yo nunca lo vi. O sea, ustedes díganme si lo ven. Pero... Aquí se las vamos a poner. Aquí se las vamos a poner. Se supone que es un elefante. O sea, no solamente se llama elefante porque sí. Y se supone que cuando nosotros vemos esta portada, la manera en la que están sentados Jack y Meg, o sea, hacen como que esto, que es como ver a un elefante de frente y cómo se ven las orejas así. Y luego dicen que también se ve un elefante como de perfil. Ese 100% no lo veo. El otro como que ya más o menos lo empecé a ver. Pero la idea era que después de mucho observar la portada y después de mucho tiempo, que un buen día dijeras, es un elefante. Yo honestamente no lo vi, la neta, le soy sincera. Tal vez con un poco de imaginación sí lo podamos ver. Y entrecerrando un poco los ojos y... Así como que medio cierras el ojito, tal vez lo veamos. No, sí, la realidad es que... O sea, sí se necesita un poco de imaginación, pero sí yo puedo percibir un poquito a qué se refieren. Es lo que ellos querían ver. Obviamente también hay otros objetos bastante interesantes, como por ejemplo, hay un cráneo, hay unos basuras como de cacahuates, Jack tiene como un bate o un palo de hockey, no sé si sea de hockey, algo así. Entonces, es una portada que sí da de qué hablar, así como que inicialmente los ves a ellos, no te imaginas que sea un elefante, o sí, ustedes díganos. Y algo que a mí me encanta es cómo juegan con el tema de los colores, el dramatismo que tiene la fotografía, la iluminación. O sea, yo soy muy fan de toda la parte visual, ¿no? Totalmente. Y ya. Y sobre ese tema ya. Y pues ya, de ese tema ya. No, obviamente son 6 discos de estudio que hicieron. Yo les invito a que si no conocen a The White Stripes, vayan a escucharlos para que vean toda la evolución. Uno de los discos también bastante interesantes es Get Behind Me, Satan.
En este disco podemos encontrar ya más cosas que estaban explorando ellos. Piano, marimba, campanas, percusiones extrañas. O sea, ya no se quedaron solamente en lo que estaban haciendo, sino estaban evolucionando. Y luego tenemos el último disco, que fue Icky Dump. Si no mal recuerdo, es el último disco. Si estoy mal, corríjanme. Y entonces hay como chismecito extra. Para cuando, digamos que se grabó este disco, Jack ya estaba casado con otra. Entonces, Meg ya no solamente se tenía que chutar ver a su ex, sino también a la ahora esposa, ¿no? Pero bueno, el caso es que Jack como que se inspira de una expresión inglesa que es icky dump, porque su esposa era de allá, así como que medio se inspiró. Y algo muy que me llama mucho la atención es que habla sobre la migración. De hecho, la canción que se llama como el disco es sobre un hombre que como que lo regresan a México, ¿no? Y que son temas que son como políticos y que, digo, ya no tuvimos tiempo, la verdad, en este episodio como de profundizar en las letras. Igual avísenos si eso les interesa. Pero pues nada, aquí también podemos ver cómo van experimentando un poquito con otro tipo de sonidos como trompetas, sintetizadores y otro tipo de cosas, y también suena muy bien. Y así llegamos al final, porque todo principio tiene un final. En septiembre del 2007 estaban con la gira de Icky Dump, justamente, y de pronto en la gira y con muchas fechas por venir, empezaron a cancelar conciertos. De la nada, digamos. Obviamente había una razón, y es que Meg tenía ansiedad aguda. Ya no podía viajar, tenía obviamente pues problemas de salud debido a eso. Y podemos ver que no era solamente capricho, no fue una pelea, no fue desgaste, digamos, entre ellos, como muchas veces pasa en las bandas, en la gran mayoría. Claro, me imagino que ha de haber sido cansado, por supuesto. Sin embargo, no hubo un tema muy controversial en ellos. Más bien fue que Meg lamentablemente ya no pudo continuar. Sí, y eso realmente me pareció una decisión muy valiente, el haber priorizado su salud mental, ¿verdad? Que no es un tema de juego, ni mucho menos. Y pues como recordamos, ella se sometió a un escrutinio así tremendo, ¿no? No solamente desde que descubrieron que habían estado casados y el divorcio, sino que como todo este tema recurrente también de que si era mala baterista, que si realmente era necesaria para la banda, etcétera. Y pues finalmente todo esto le pasó factura, tristemente. Sí, lamentablemente fue así. Y ya para febrero del 2009 fue la última vez que tocaron juntos. De hecho, fue en un episodio de Late Night con Conan O'Brien. Tocaron ahí una baladita, We're Going to Be Friends. Esa fue una versión como que muy íntima, hasta frágil. Y fue la última vez que se les vio juntos. Una despedida que pues no se llamaba despedida, ¿verdad? Ni que todos no esperábamos eso, no esperaban eso en aquel entonces. Pero que pues lamentablemente así fue. Sí, y algo que podemos decir de ellos es que prácticamente se retiraron en la cima, ¿no? No como algunas otras bandas que de pronto ya pasa demasiado tiempo, se comienzan a desgastar muchísimo, que ya solo hacen giras por hacer giras o por temas de nostalgia. Guns N' Roses, ¿no? Y Caifanes. exacto. Que somos mega fans, los Sí, amamos. sí. Y las veces que haya concierto, nosotros vamos a ir. Pero, o por ejemplo, hay bandas que ya ni siquiera son los miembros originales, ¿no? Ya quién sabe quiénes son, o si acaso está el vocalista nada más. Mago de Oz. O se cambia el vocalista y ya no sabes qué onda, como Linkin Park. O sea, creo que se fueron siendo, pues, icónicos. Y así se mantienen. Sí, el 2 de febrero del 2011, el final oficial. Y nuevamente, no por rencillas, falta de interés, nada de eso. Y el motivo declarado, perseverar, o preservar, mejor dicho, lo hermoso. El que persevera, el que alcanza. persevera alcanza, claro. El motivo era preservar lo hermoso y especial que habían logrado. Y yo creo que lo lograron como tú comentas, dejar intacto toda su carrera en la cima y no explotar algo que pues a lo mejor ya no funcionaba después.
Exacto, y en el momento de la separación pues toman caminos totalmente opuestos. O sea, en el caso de Jack, él continuó carrera de solista, por ahí tuvo como que otros proyectos, se convirtió en productor, o sea, él siguió dándole a este mundo de la artisteada. Sí, The Deadwater es una de las bandas que formó hace un tiempo, creo que ahorita ya no. Bastante interesante, con voz de femenina, creo que hasta un baterista, el baterista de Led Zeppelin. Ahí hubo varios invitados bastante buenos, en el caso de Jack. Y en el caso de Meg, pues ella totalmente se alejó del ojo público, o sea, cero da entrevistas, cero declaraciones, que a mí particularmente, o sea, sí me gustaría así muchísimo que conocer la historia de The White Stripes desde su perspectiva y desde su voz, porque todo lo que sabemos lo sabemos del lado de Jack, pero realmente saber cómo vivía ella su proceso creativo, todo lo que significó para ella, pues lo que le pasó y la separación y tal. Digo, quizás sea algo que nunca suceda, y también quizás es parte del encanto por el momento, pero pues bueno, ella totalmente desapareció del ojo público, ¿no? Y ojalá no perdamos la esperanza que algún día vuelvan a tocar juntos. ¿Te imaginas lo que sería una gira con ellos por todo el mundo? Volverlos a escuchar después de tanto tiempo sería increíble. No, y ver videos de ellos en YouTube, de sus conciertos en vivo, ay, es increíble porque la conexión que tenían, Sí. incluso a veces parece que se hablan con la mirada, o sea, como que Jack le dijera algo a ella y ella reacciona en la batería y, ay no, a mí de verdad me moriría por ver un concierto en vivo de ellos y aparte, como es muy analógico y de pronto improvisaban, ningún concierto era exactamente igual al otro. Así que fans de White Stripes, cadena de oración para que así sea. Exacto, únanse con nosotros. Otro dato muy interesante y bien merecido sucedió en el 2025, porque entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Vámonos. ¿Y qué crees? Por supuesto, hubo un homenaje a ellos. Se tocó Seven Nation Army. ¿Quién crees que la tocó? ¿BTS? ¿Quién? Casi la tienes. ¿Quién? Pero no. ¿Quién? Ya dinos. 21 Pilots. Y fue ¿Qué? una rolota. La tocaron súper bien con su estilo. Increíble estuvo esta canción. Otro dúo que es increíble, 21 Pilots, del cual seguramente en algún punto hablaremos porque gran banda de los últimos tiempos. Pero bueno, ellos tocaron Seven Nation Army. Me pregunto si lo habrán hecho solo con guitarra o le metieron bajo. Creo que bajo, interesante. Hay que ver el video. No, ya lo vi, por supuesto, pero no recuerdo. Generalmente es batería y bajo. Entonces seguramente lo hizo con bajo. Seguramente. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Si ustedes saben la respuesta, déjenos aquí en los comentarios porque en este momento no sabemos. Pero lo sabremos. Exacto. En la edición lo pongo, no importa. No pongan nada si quieren. Exacto, hagan lo que quieran. Bueno, y así llegamos tristemente al final de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Denle like, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Si hay alguna banda o algo en lo que quieran que profundicemos, déjenoslo saber. Y hasta la próxima. Bye.